vislumbrar esto, porque tiene que haber una estructura, planteada a futuro para proteger esa cultura esa narcocultura política. Y lo otro que preocupa también es eh, cuánta impunidad y cuántos militares asesinos hoy todavía siguen en sus cargos, incluso en ascensos o como sea, y han sido premiados y no han sido tocados y han quedado en impunidad, porque los falsos positivos es un genocidio, como usted lo dice, Daniel, que duele mucho. Y me gustaría profundizar un poco más el análisis, más allá de la película, que ya de por sí hay un gran análisis ahí, hacia el futuro, hacia la visión en perspectiva de lo que va a pasar ahora, de lo que va a pasar después y de qué están haciendo ellos porque tienen que estarse moviendo con todas esas estructuras militares y económicas que tienen. Es que ahí Entonces, hay un elemento que la gente tampoco ha tenido en cuenta y que no se tiene en cuenta y es la participación de Estados Unidos en todo esto, en todo el conflicto colombiano, en todo el genocidio colombiano, en todo el conflicto del narcotráfico colombiano. Y es como Estados Unidos le conviene que la estructura eh, corrupta y permeada por el narcotráfico que gobierna las instituciones y que gobierna la política colombiana continúe. ¿Y por qué? Porque es que el narcotráfico, hay que ver, el narcotráfico es un tema que tiene una relación global, es un tema global. Nosotros la producimos y allá la compran. Pero entonces, eh, los Estados Unidos se inventa una guerra contra las drogas, que en últimas no es una guerra contra las drogas, sino una guerra contra el precio de las drogas. Y, y es una guerra contra el precio de las drogas porque a ellos lo que no les conviene es que baje la droga, porque hay un margen de ganancia muy grande. Cuando un gramo en la selva puede salir en $2, $3 o menos, y lo venden en las calles de Nueva York en 150, 180, $200, depende de la pureza, un gramo. Entonces, ahí hay un margen de ganancia infinito. No hay un producto en el planeta que dé tantos dividendos como la cocaína. No lo hay. Y nosotros producimos, dada nuestra geografía, la mejor cocaína del mundo. La mejor cocaína del mundo. Daniel, Y, sí, y entonces, ¿qué pasa? Pues el narcotraficante eh, en Estados Unidos, el traqueto que gana en Estados Unidos, el traqueto gringo, en donde invierte esa margen de ganancia, no lo va a meter en un colegio para niños sordos o para ancianos, no, lo mete en una cadena de restaurantes, lo mete en una cadena en una compraventa de carros de lujo, lo mete en una cadena hotelera, y ahí es donde invierte, compra una mansión inmensa, y todo eso es plata que le llega a la bolsa de Nueva York en últimas, al sistema económico gringo. Y eso es como si la bolsa de Nueva York se metiera un pase de perico para rumbear. Sin ese pico que generan, sin ese pico económico que genera la cocaína en las bolsas internacionales, eh, muchas ganancias de banqueros de inversión, eh, de corporaciones, de los mismos empresarios, eh, bajarían muchísimo. La cocaína nutre ese tipo de sistemas, pero ¿cómo los nutre? Nutres de forma completamente inequitativa. Las ganancias de la cocaína terminan llegando a los más millonarios,
Pues no hablo de los mafiosos, hablo de los más millonarios. El sistema sabe que esas ganancias llegan allá. Y entonces, eh, lo que sucede es que, pues, lo ideal sería que Colombia, el gobierno colombiano produjera la cocaína y se la vendiera al gobierno gringo, y entonces el gobierno gringo la vendiera, pudiera tener control sobre la gente que la consume, pero además le pusiera impuestos y esos impuestos fueran en beneficio de la sociedad norteamericana y a su vez en Colombia sería igual. Pero no, en Colombia la plata de la cocaína se le queda en los caballos de paso fino de los mafiosos y allá quedan en los Rolex y en las avionetas y en los jets de los multimillonarios gringos y en las islas en Bahamas y en las playas Claro. de toda esta gente. Pero entonces, mmm, la conclusión es que Estados Unidos lo que quiere es, necesita que se mantenga este sistema narcoparamilitar y narcotraficante acá en Colombia. ¿Cuál es la solución? La que ha planteado Gustavo Petro. Pues la legalización acaba con todo. Si se legaliza la cocaína, que no es igual que el fentanilo, que no es igual que es decir, ha pasado que haya una sobredosis de cocaína, pero normalmente es muy difícil que alguien tenga una sobredosis de cocaína. Es muy complejo que eso pase. Yo conozco gente que lleva, y hay mucha gente en el mundo que lleva 30 años pegándose de vez en cuando sus rumbas eh, y, 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 y tienen hijos y tienen trabajo y no les pasa nada, porque una o dos veces al mes se peguen una rumba y consuman algo de cocaína, no los mata la cocaína como la heroína o el fentanilo. Entonces creo que es importante empezar a hablar sobre eso, empezar a hablar sobre la legalización, sobre el Replantear, control estatal plantear la lucha en contra ambos las países drogas, sobre el consumo de la cocaína. replantear la lucha contra las drogas y Sí, también el impacto social. Hay un tema que preocupa mucho, Daniel, y es la libertad de expresión. Y precisamente la revista Raya recientemente fue estigmatizada por el Clan del Golfo, el mismo que es sospechoso de atentar contra la vida del fiscal paraguayo Marcelo Pesi, que con el Canal América hemos hecho seguimiento especial de todo este caso que se da justo en el gobierno de Iván Duque, ¿no? Un fiscal que precisamente estaba trabajando contra todas las mafias de droga. ¿Cómo, digamos, usted como, sí, como criminalista, digamos, abogado, que conoce estos temas, que ha investigado, qué lectura le da usted al asesinato del fiscal Pesci en medio del gobierno de Duque en Colombia, en Cartagena, que estaba investigando esta gran red de narcos a nivel de Latinoamérica? sí, allá en el Paraguay primero hay una relación del sistema narcotraficante y paramilitar colombiano con todos los países de Latinoamérica, en realidad, Bolivia, México. Eh, es decir, además de lo cinematográfico que fue la muerte de este fiscal, que llegaron en unos jet skis, llegaron a la playa donde estaba, es decir, tenían que estar completamente informados y después lo asesinan y asesinan a varios de los que eh, es decir, asesinan a varios del grupo de sicarios que cometieron el crimen. Y sí había una relación entre la extrema derecha paraguaya con, con el gobierno de Iván Duque y con el gobierno y en realidad con el uribismo. Y ya se sabe que la extrema derecha paraguaya es la que manda asesinar al fiscal Pech.
Entonces yo siento, y además la extrema derecha paraguaya, que está explícitamente relacionada también con el narcotráfico y con el tráfico de cigarrillos. Tengo entendido que allá es uno de las mafias más grandes que hay. Volvió a ganar en Paraguay. Allá se sostuvo, allá se sostiene. Allá se sostiene el crimen organizado en el poder. Y pues creo que la enseñanza es que pues acá en Colombia lo logramos, pues ahorita lo que hay que luchar es porque no volvamos a lo mismo. ¿Cuántos años, cuántas décadas llevan en Paraguay padeciendo este fenómeno? Acá en Colombia duramos 4 décadas, 40 años, y hasta ahora tenemos un presidente que no es esclavo de las mafias, que no es esclavo del paramilitarismo, que no es esclavo tampoco de las grandes corporaciones, de los grandes bancos, que en últimas hacen parte de ese sistema también de la mafia. Entonces, pues, no permitamos que nos quiten este triunfo de las manos, es lo más importante. Bueno, ya vamos llegando al cierre de esta entrevista, Daniel, y me gustaría preguntarle por la promoción de su película, precisamente por su participación en importantes festivales, el discurso que ha dado en inglés, incluso en la India. ¿Cómo ha sido toda esta carrera ya a fondo con precisamente Matarife? Cuéntenos un poco de eso y qué es lo que viene para esta etapa de promoción y de festivales y demás, en donde usted está presentando la película documental, porque es una película documental, Matarife. Pues es una película documental, pero yo creo que con Matarife la película logró algo, y y por eso la han premiado. Es una película que más allá de ser un documental, es una película de acción hecha con pedazos de realidad. Es una película de drama hecha con trozos de realidad. Es un thriller psicológico, es un thriller político hecho con trozos de realidad. Eh, y creo que lo logro. Era lo que yo quería hacer, lo que yo quería hacer era eso, no quería sentar a la gente frente a los patrones del documental clásico, no quería quería que la gente gozara de la película. Y al hablar gozar, hablo de sufrir también. La gente sufre la película, pero es que en cine cuando la gente sufre está gozando. Es, es algo, digamos que es un poco, ¿cómo diría yo? Masoquista un poco. Es el punto de vista masoquista del espectador. Entonces la gente llora en la película, la gente muchas veces aplaude, la gente se ríe también, y al final creo que la película deja una luz de esperanza y es lo importante. Eh, la película conmueve y eso se logra porque no es un documental clásico, como lo digo, es una película de acción, es un thriller hecho con la realidad, que en los festivales pues toca etiquetarlo y ponerlo en el lugar que es para participar. Según ellos, pues no le quedaba a uno otra como productor y director que someterla al escrutinio de los jueces que la ven como pues uno la pone en la sección de documentales, pero en realidad, yo creo que aquí en esta película logra entrar en un terreno gris sin ser ficción, porque no es ficción nada, eso es importante. Eh, es hecha con la realidad en realidad, con imágenes de archivo, es hecha
pues con la narrativa mía también, pero, pero en realidad no es una película de ficción, pero tampoco es un documental. Y es lo que yo quería hacer. Y en últimas es lo que ha sido Matarife. Matarife es difícil de etiquetar. Matarife, muchos periodistas dicen, ah, pero es que eso no es periodismo, pero pues está hecha con trozos con archivos de prensa, está hecha con entrevistas, está hecha con audiencias, trozos de Sí, audiencias, y la gente la goza. claro. Muchos juristas dicen, no, pero es que ahí tampoco es derecho. Algunos no les gusta porque que las tesis jurídicas no se explican bien, no son como una clase de derecho. Pues es que yo no estaba dando una clase de derecho, es para que la gente goce y no la puedan. Lo importante es no decir mentiras. Lo Claro, importante es que Matarife diga la verdad, cómo la dice, y que no puedan, que los periodistas digan que no es como lo periodismo, que los decía, abogados digan que no es abogado, que como lo decía Gabo, ¿no? hay directores que dicen que no es una serie. Sí. Entonces, que no la puedan, que no No, puedan, hay, que hay la gente no críticos, sepa qué pero es, de qué está hecho, pero que el caldo, el sancocho sabe rico, eso es lo importante. Lo que quiero es que a la gente le sepa rico y que lo goce bueno, y que lo viva, que lo sientan. Daniel, nos queda un minuto. Un buen escritor escribe con base en su propia realidad, decía el Gabo, y es lo que encontramos en Matarife, en esta etapa de promoción. Gracias por aceptar esta invitación, esta entrevista de Canal 24, Agencia de Prensa, y gracias por concedernos esta entrevista. Estaremos muy atentos al seguimiento de toda la promoción de su película. Gracias. Bueno, Daniel, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Chao, hermano. Gracias, Daniel. Chao.